Kerem Bürsin, 33 años, se ha convertido en el galán turco del momento que revoluciona a los espectadores de medio mundo gracias a la serie Sensal Kapimi, adaptada en España bajo el título Love is in the Air. Debido a esta expectación, el interés acerca de la vida del actor es cada vez mayor y la realidad es que la historia personal del intérprete supera incluso a la trama que tiene su personaje, Serkan Bolat, en la exitosa comedia romántica. La familia Bürsin acarrea a sus espaldas un relato de vida muy nómada, por motivos laborales de su padre. Kerem y su núcleo familiar tuvieron que mudarse de país constantemente. Primero, Estambul y Ankara, Turquía, donde nació el actor, y enseguida llegaron otros destinos como Edimburgo, Reino Unido, Medan y Yakarta, Indonesia, Dubái y Abu Dhabi, Emiratos Árabes, Sugarland, Boston y Los Ángeles, Estados Unidos, Kuala Lumpur, Malasia. Nada menos que 11 ciudades, repartidas en 6 países diferentes, son en las que ha vivido Bürsin. Finalmente, el clan encontró la estabilidad en el estado de Texas, donde el actor hizo sus amistades más duraderas e importantes y entró en la edad adulta. Allí, también empezó a estudiar arte dramático y llegó a protagonizar pequeños papeles en cortometrajes y anuncios de publicidad. Pero un día coincidió en un evento laboral con un productor turco de renombre que cambiaría su vida por completo. Este empresario convenció a Kerem para volver a Turquía, su país natal, y triunfar en las series locales de proyección internacional. El actor aceptó y voló a Estambul, a donde no había vuelto desde su tierna infancia. Y nada más llegar se topó con el gran problema que le traería de cabeza durante largos meses. Pese a que Kerem es de origen turco, debido a esa intensa vida viajando y a su etapa más importante en Estados Unidos, el inglés se convirtió prácticamente en su lengua principal y apenas podía mantener una conversación básica en turco. Pero los obstáculos aumentaron cuando logró su primer papel en una serie, en 2013. Cuando tenía 26 años. Güneşi Berklerken fue la producción que catapultó su carrera en la industria televisiva y cinematográfica de Turquía, pero en el momento que recibió el guión, Kerem no sabía nada de eso. Lo único que veía era que no era capaz de hablar de forma fluida el idioma local y que esto le traería grandes problemas. Sufrió durante mucho tiempo. Tomó clases particulares, muchas horas de estudio, pero todo se le hizo tan duro que incluso pensó en abandonar y dejarlo todo para volver a Norteamérica, donde se sentía más cómodo y seguro. Afortunadamente para los actuales fans de Love is in the Air, Bürsin no se resignó y siguió aprendiendo turco y mejorando cada día. Pero su gran ayuda llegó de la mano, precisamente, de sus compañeros de elenco en esa primera serie que protagonizó en Turquía. Ellos le arroparon y se quedaron junto a él tras las grabaciones para que impulsara su aprendizaje del idioma con mayor rapidez, y se hiciera con el acento local de Estambul. Kerem les debe mucho a estos actores y actrices que estuvieron a su lado cuando atravesaba un momento de crisis tan fuerte, y por eso a día de hoy sigue manteniendo el contacto con todos ellos. Y sobre todo con la protagonista con la que compartía más número de escenas. En la mencionada serie, Güneşi Berklerken, el actor daba vida a un personaje muy diferente al de Serkan Bolat, su alter ego en Love is in the Air. Lejos de la imagen dulce y de galán que tiene en la comedia romántica actual, por aquel entonces, Bürsin interpretaba a un retorcido estudiante llamado Kerem Seyir, hijo de los propietarios de uno de los colegios privados más elitistas de Estambul. Su personaje, que impone las leyes a su antojo en el centro estudiantil, se enfrenta a la nueva alumna del lugar y después de convertirse en mejores amigos, él la acosa y le hace bullying con la intención de controlarla. Con el tiempo, Kerem consiguió dominar el turco como su lengua nativa y ya no hay duda de que se ha convertido en uno de los actores más admirados y deseados del panorama internacional. Kerem Bürsin, 33 años, protagonista de Love is in the Air, da vida a Serkan Bolat, dan buena cuenta de la popularidad de la que goza el actor turco en su país. Porque, a pesar de que en España era un auténtico desconocido hasta que comenzaba a emitirse la serie el pasado 11 de enero, el furor que están originando las ficciones llegadas desde Turquía, está provocando que la audiencia quiera saber cada vez más detalles de la vida personal de sus intérpretes.
En el caso de Kerem, se puede comenzar por el terreno sentimental. En 2015 comenzó una relación con su compañera de profesión y compatriota Serena Isankaya, 29, a quien conoció durante el rodaje de un anuncio para Mavi Jeans. Y si bien es cierto que en 2019 decidieron terminar con la misma y abandonarse a la suerte de la soltería, no menos lo es que en Turquía se habla de una vuelta a finales de 2020. Unos rumores que, con el paso de las semanas, han ganado en intensidad y que han servido para disipar las dudas de si la química que existe entre él y Hande Erçel, 27. Su compañera de reparto, iban más allá de lo que se ve en la pequeña pantalla. Bürsin tenía muy claro que quería dedicarse al mundo de la interpretación. Sin embargo, sus padres le obligaron a cursar unos estudios alternativos, a labrarse un plan B para, en caso de que no le fuera bien como artista, tuviese guardadas las espaldas en el terreno laboral. Así que estudió marketing y llegó a trabajar en una agencia de publicidad, la misma que abandonó en el momento que le llegó la primera oferta para ponerse delante de una cámara y perseguir su sueño. Además, ya durante su paso por las aulas, coqueteó con la interpretación. Él mismo lo explicaba en una entrevista con Twitch Film. Mi madre encontró la Emerson College, que es muy conocida por su programa de interpretación. Estaba rodeado de muchos directores muy talentosos y actores que querían grabar lo que fuese donde fuese. Era como un pequeño Hollywood. Estudiaba marketing durante la semana y en los fines de semana era como otro estudiante de cine. Efectivamente, ese Emerson College está situado en Boston, que es una de las 11 ciudades, repartidas en 6 países diferentes, en las que ha vivido Bürsin, por motivos laborales de su padre. A sus 33 años ha recorrido medio mundo. Estambul y Ankara, Turquía, Edimburgo, Reino Unido, Medan y Yakarta, Indonesia, Dubái y Abu Dhabi, Emiratos Árabes, Sugarland, Boston y Los Ángeles, Estados Unidos y Kuala Lumpur, Malasia, son los lugares en los que ha tenido residencia. Era un buen nadador en el instituto. Hice varios récords en 100 metros. Los profesores estaban pensando si el equipo debería unirse al equipo olímpico. Reconoció durante una entrevista para TEN, en la que explicaba que, en esa época, le empezó a interesar la música. Fue esa otra afición la que deja la incógnita en el aire de si se perdió por el camino un excelente deportista que le podría haber dado alguna que otra medalla a su país en los Juegos Olímpicos. Además, durante un tiempo practicó lacrosse. Eso sí, sigue siguiendo algunos deportes. Por ejemplo, en 2018 estuvo en la grada, como un hincha más, en uno de los partidos que la selección turca disputó en el Mundial, disputado en Rusia. También, durante su estancia en Estados Unidos, fue fiel seguidor de la NBA. Al margen de todas las series con las que ya cuenta en su currículo, y una película de ciencia ficción rodada en Estados Unidos, Sharktopus, en 2013, ha prestado su imagen como modelo para varias marcas de gran peso en el panorama internacional, entre ellas Nike y H&M. También fue protagonista de un spot de la aplicación de mensajería instantánea Line, que trató, sin éxito, de robar cuota de mercado al todopoderoso WhatsApp. O para Nescafé en su país natal, como se puede ver en el vídeo bajo estas líneas.